Después de haber visitado lugares como la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles y el Museo d'Orsay, en este video nos toca conocer otros monumentos de los más visitados en París. Vamos a empezar nuestro camino conociendo la Conciergerie. Ahora sí, estamos llegando a la Conciergerie, lugar donde todos los que caían en cana a la mañana o a la tarde los boleteaban. Este edificio no nació como cárcel, sino que fue más un palacio real, como una residencia para los primeros reyes de Francia durante siglos. El nombre viene de la palabra concierge, el funcionario que el rey designaba para administrar el edificio e impartir justicia en su nombre. Ah, mira, está con realidad virtual. Vamos mostrándote todo, cómo era, hacia dónde apuntas. Básicamente este era el funcionario que el rey designaba para administrar el edificio e impartir justicia en su nombre. De ahí viene el nombre de Conciergerie. Pero lo que la hizo famosa en la historia fue otra cosa. Durante la Revolución Francesa, este palacio se convirtió en la cárcel más temida de Francia, la antesala directo de la guillotina. En esta tablet básicamente nos dejaban un poco conocer sobre la historia de cada una de las salas que estábamos conociendo, y a su vez tenía como este minijuego así como de tesoros que tenías que ir encontrando a través de la tablet en cada una de las salas donde te metías. Pero la prisionera más famosa de todas fue una reina llamada María Antonieta. La trajeron acá de madrugada, sola, separada de sus hijos, y la registraron como prisionera número 280. Pasó 76 días encerrada en una celda húmeda y fría, vigilada día y noche por guardias que ni siquiera la dejaban sola para cambiarse de ropa, hasta que el 16 de octubre de 1793, después de un juicio de 20 horas, donde llegaron a acusarla incluso de incesto con su propio hijo, la condenaron a muerte y la ejecutaron esa misma tarde, a las 12:15 del mediodía. Hoy se puede visitar una capilla construida exactamente en el lugar de su celda, mandada a hacer años después por su cuñado Luis XVIII en su memoria. ¿Qué tengo que elegir? Bueno, para después venir a buscar algo. Un dato para nada menor de esta prisión es que acá dentro la comodidad de tu encierro dependía directamente de cuánta plata tenías. O sea, los prisioneros más pobres, apodados los paillots, dormían directamente sobre paja tirada en el piso de calabozos sin ventanas. Los que sí podían pagar, en cambio, alquilaban una celda más digna con cama y hasta inclusive muebles propios. A este tipo de encierro los mismos presos lo llamaban con humor negro la suite privada. María Antonieta, como reina, tuvo acceso a la versión más cómoda disponible, aunque igual seguía siendo una celda de piedra vigilada las 24 horas. Además de la celda de la reina, este edificio esconde la sala civil gótica más grande de toda Europa, que es la sala de la gente de armas, con casi 2000 metros cuadrados, que en la Edad Media funcionaba como comedor para cientos de personas de la corte real, antes de que este lugar se convirtiera en cárcel. Por estos mismos pasillos, además de María Antonieta, pasaron otros nombres que quedaron grabados en la revolución, como Robespierre, Danton, dos de los líderes más radicales del terror, por así decirlo, que terminaron siendo tragados por la misma guillotina que ellos mismos habían impulsado. Vamos a leer porque está todo en francés, así que... Y el tipo de puta de cinta para... Estás aprovechando de la sentada, boludo. En total se calcula que cerca de 2700 personas esperaron acá su turno para subir al cadalso. Mira, como eso de espada que tiene ahí en la estructura. Bueno, ahí seguro que clavaban alguna. Y en estos momentos nos encontramos ahora sí, como habíamos mencionado anteriormente, este lugar fue exactamente la celda en donde estuvo María Antonieta. O sea, imagínense el espacio completamente reducido y con la humedad y el frío, como contamos anteriormente, que hacía en ese momento, en esa época.
qué salida, boludo. Y por último salimos a este patio que tiene su propio nombre y además su propia historia. Se llama el Patio de las Mujeres. Prácticamente no cambió desde la Revolución Francesa. Acá salían a caminar, a lavar su ropa en esa misma fuente que todavía se conserva y a juntarse entre ellas las prisioneras separadas de los hombres. Y no fueron pocas ni anónimas. Por este patio pasaron algunas de las mujeres más importantes de la Revolución, como Olive de Gouges, la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, un texto bastante adelantado para su época, que termina presa y termina siendo guillotinada en este mismo lugar. Si no entiendo mal, fragmento de una de las puertas de la conciergería. Mira si no era grande, ¿no? Y una de las historias más importantes es la de Charlotte Corday, una joven de 24 años que asesinó al líder revolucionario Jean-Paul Marat de una puñalada, convencida de que así frenaba la violencia del terror. La trajeron acá, la juzgaron y la ejecutaron en apenas 4 días. Cuenta la leyenda que en sus últimas horas, mientras un pintor le hacía un retrato en su celda, se cortó un mechón de pelo y se lo regaló como agradecimiento, con una calma que dejó helados a todos los que la vieron pasar camino a la guillotina. Por eso este patio tiene tantos carteles dedicados a ellas, debido a que no fueron un capítulo lateral de la revolución, sino que fueron protagonistas. ¿Ya está? Se acabó. Che, yo te digo que estoy para comprar una de las monedas. De recuerdo nomás. ¿Qué? No. Igual el de Notre Dame era a las 6, ¿o no? ¿Qué? ¿Cómo que a las 5, boludo? No, tenés malos horarios, fíjate. No puede ser. A las 7:30 cierra Notre Dame. Ah, bueno, tenemos tiempo. Estamos bien. Hi. We have the mission pass. Yes, did you reserve time slot or not? Okay, you can enter in the lighter. A ver, fíjate por las dudas. Fíjate si tenemos una entrada para... No, me va a cagar una paloma. Que sería lo que me falta. Que me cague una paloma en pleno París sería insólito. Ahora entramos a uno de los edificios con la anécdota económica más loca de la Edad Media. Bueno, mamita, ponete donde quieras. En el siglo XIII, el emperador de Constantinopla estaba básicamente en quiebra total y decidió vender su posesión más valiosa, la corona de espinas, la que, según la tradición cristiana, llevó Jesucristo en la cruz. El rey de Francia, Luis IX, la compró por una fortuna, 135.000 libras tornesas, la mitad de todos los ingresos anuales del reino, traducido más o menos a plata de hoy, porque en esa época las monedas valían literalmente por su peso en metal. Esa cifra equivale a unos 20 millones de dólares, algo así como 31.000 millones de pesos argentinos para aquellos que somos de Argentina, y eso es solo mirando el valor del metal. Si lo pensamos en términos de lo que representaba para las arcas de un reino en el siglo XIII, el peso era muchísimo mayor. Un dato muy importante sobre la construcción de esta capilla es que con todos sus vitrales costó 40.000 libras tornesas, es decir, unos 6 millones de dólares de hoy. La reliquia que iba adentro, sumada al cofre de oro y piedras preciosas que la contenía, costó más del triple, unos 140.000 libras. Es decir, el estuche, o sea la capilla entera que estábamos viendo, costó bastante menos que lo que había adentro. Para Luis IX, el edificio era simplemente la caja de un tesoro mucho más caro. Y mirando para arriba tenemos 15 vitrales de 15 metros de altura con más de 1100 escenas bíblicas contadas en vidrios de colores. Se construyó en menos de 7 años, un tiempo récord absoluto para la época. Ahora mismo estamos frente a probablemente el edificio más famoso de París. Empezó a construirse en el año 1163 y tardó casi 200 años en terminarse. Por acá pasó toda la historia de Francia. Acá se coronó Napoleón Bonaparte como emperador en 1804, en una ceremonia tan controlada por él mismo que en el momento clave le sacó la corona de las manos al Papa y se la puso él sobre la cabeza. Un gesto político carísimo para dejar clarísimo que su poder no dependía de la iglesia. Pero la anécdota más reciente y creo que más dura la hemos vivido todos en vivo. El 15 de abril de 2019 un incendio arrasó el techo y tiró abajo la aguja central de la catedral.
mientras el mundo entero miraba las imágenes en directo con la gente parada en las orillas del Sena llorando. Se llegaron a donar cientos de millones de euros en cuestión de días para reconstruirla. El presidente Macron prometió reabrirla en 5 años, algo que sonaba imposible para una obra así, con técnicas medievales y miles de artesanos trabajando en simultáneo, y lo terminaron cumpliendo casi al día. Notre Dame reabrió el 8 de diciembre de 2024, 5 años y 7 meses después del incendio, con más de 7 millones de franceses siguiendo la ceremonia de reapertura. Y ya que estamos frente a las puertas, hay una leyenda oscura dando vueltas hace más de 700 años, que es la de la puerta de Santa Ana. Cuenta la historia que en el siglo XIV un herrero llamado Biscornet recibió el encargo de hacer los herrajes de esa puerta y el trabajo lo superaba por completo. No lograba terminarlo por más que no durmiera ni comiera. Una noche agotado, alguien golpeó del otro lado de la puerta donde trabajaba. Supuestamente era el diablo, que le ofreció terminar la obra a cambio de su alma. Biscornet aceptó, terminó unos herrajes tan perfectos que nadie podía creer que fueran obra humana, y murió a los pocos días después de entregarlo. El detalle más fuerte llegó el día de la inauguración, en 1345. Las puertas no abrían por ningún método conocido, y recién se dieron cuando un sacerdote las roció con agua bendita. Y para cerrar la leyenda, hasta el nombre de Biscornet generó sospechas. En francés antiguo, Biscornet puede leerse como el de los cuernos, la marca clásica del demonio. Si quieren que profundicemos un poco más sobre esta historia con más detalle, dejen en los comentarios o armamos un video completo sobre la leyenda de la Puerta del Diablo de Notre Dame. Terminamos el día como debía ser, cenando arriba de un barco navegando el Sena de noche con la ciudad iluminada de fondo, y antes de sentarnos a comer una posta media rápida. El nombre viene de un barrio de Lyon, La Mouille, donde se construían estos barcos en el siglo XIX, antes de traerlos a París para lo que fue la Exposición Universal de 1867. Y hay algo un poco más gracioso todavía. En los años 50, para promocionar la empresa, inventaron de la nada a un supuesto fundador histórico llamado Jean-Sébastien Mouget, y hasta le hicieron un busto. El tipo jamás existió, fue puro marketing, pero durante años mucha gente creyó que el nombre venía de él. ¿Estamos a aquel lado? No, hay que esperar. Claro, que nos ordenen. Supongo, ¿no? A cualquier lado. Este camino pasa prácticamente por todo lo que vimos durante estos dos videos, tanto Notre Dame como el Louvre y buena parte de los monumentos de París, pero ahora desde el agua y de noche, que es como mejor se ve la ciudad iluminada. Con esta cena en el Sena propiamente dicho, cerramos nuestros días en París, pero todavía nos queda una última parada antes del siguiente destino. Mañana a primera hora vamos directo al museo más visitado del mundo, nada más y nada menos que el Louvre, y de ahí derecho al aeropuerto. Último día en París y lo terminamos por todo lo alto, el museo más visitado del mundo, el Louvre. Antes de entrar, un dato que no todo el mundo sabe es que este edificio no nació como un museo, sino que fue una fortaleza medieval en el siglo XII, después Palacio Real durante más de 600 años y recién se convirtió en museo en 1793. En pleno fervor de la Revolución Francesa, cuando decidieron que un tesoro tan grande no podía seguir siendo solo para la realeza. Esta pirámide de vidrio, inaugurada en 1989, generó un escándalo enorme en su momento. Mucha gente
odiaba la idea de meter una estructura moderna en pleno patio de un palacio clásico, pero hoy en día es literalmente el símbolo más reconocible del museo. Y tiene dando vueltas una leyenda urbana clásica que durante años se dijo que la pirámide estaba hecha con exactamente 666 paneles de vidrio, el número asociado al diablo, pero la realidad es que esto es falso y son 673. El diseño en realidad tiene una función bien práctica, que es iluminar de forma natural todo el vestíbulo subterráneo por donde entra la mayoría de la gente. Es larguísimo. Pinturas de italianos muy conocidas, de diferentes artistas. Ahora estamos frente a la obra más famosa del museo, que es nada más y nada menos que la Mona Lisa o la Gioconda, como prefieran llamarle. Lo que poca gente sabe es que su fama mundial no viene solo del talento de Leonardo da Vinci, sino también de un robo. El 21 de agosto de 1911, un ex empleado del museo llamado Vincenzo Perugia entró un lunes con el Louvre cerrado, se puso el guardapolvo blanco del personal de mantenimiento, descolgó el cuadro tranquilamente y se lo llevó escondido bajo la ropa. Nadie se dio cuenta hasta 28 horas después. La investigación fue tan caótica que hasta llegaron a interrogar como sospechoso a Pablo Picasso. El cuadro estuvo perdido más de 2 años hasta que Perugia intentó venderlo en Florencia y lo terminaron agarrando. Su excusa fue que quería devolver la obra a su Italia natal, donde creía que pertenecía. Ese robo terminó convirtiendo a esta pintura en la más famosa del planeta. Y esto lamentablemente no quedó solo en el pasado. El Louvre volvió a estar en el centro de la noticia con un robo reciente en la sala Apolo, donde se guardan las joyas de la corona francesa. Los ladrones estuvieron menos de 4 minutos adentro del museo, así que caminar hoy por estas salas es caminar literalmente por un lugar que a día de hoy sigue escribiendo su propia historia de misterios. Como ultimísima parada y a último momento que se nos pasó por la cabeza es la de conocer el Arco del Triunfo, o por lo menos con el tiempo ajustado que teníamos llegar y aunque sea verlo desde enfrente. El Arco del Triunfo lo mandó a construir Napoleón en el año 1806 para celebrar sus victorias militares, pero acá hay una ironía enorme. Napoleón murió en 1821 sin llegar a haberlo terminado. La obra recién se inauguró en 1836 y la única vez que cruzó bajo su propio arco fue en 1840 cuando trajeron su resto de vuelta a Francia para el funeral. Abajo del arco arde una llama eterna desde 1923 sobre la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial que se reaviva todos los días a las 6:30 de la tarde sin excepción. Ni un solo día de corte desde hace más de 100 años. Y para terminar con un contraste fuerte, este mismo lugar pensado para celebrar el orgullo militar francés fue también donde los nazis desfilaron en 1940 tras ocupar París, en uno de los días más oscuros de la historia reciente de Francia. Con esta última postal terminamos nuestro paso por París, Francia. De acá nos vamos directo al aeropuerto para continuar con el siguiente destino de nuestro viaje. Terminó la odisea en París. Siguiente destino a revelar. Y ya que estamos, para los que llegaron al final del video, vamos a decirles el siguiente destino, que es nada más y nada menos que Praga, ubicado en el país de República Checa. Así que si les gustó el video, denle me gusta, comenten, compartan con sus amigos y nos estamos viendo de nuevo en el siguiente video. Praga, loco. Praga.